Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien muy peculiar. Muy peculiar porque es muy especial y está especializado en un tipo de activos muy especial. Él es Rafa Sánchez, joven mallorquín, inversor y con raíces andaluzas. Es más conocido en Twitter porque seguro que algunos ya le ponéis cara, ¿vale? Es más conocido en Twitter como asesor millennial. Asesora a personas millennial a invertir en activos bienes raíces para conseguir su libertad financiera. Ya viene esto de antaño, es decir, no ha empezado hace poco, ya le viene de familia el tema de la inversión. Su primera inversión la realizó hace muchos años, cuando el tema de la crisis inmobiliaria, aunque esa primera inversión no salió como a él le esperaba. Pero no hay problema, porque después se inició en el mundo de la banca, tiene 12 años de experiencia en banca, se empapó de todo el tema financiero, del apalancamiento, de cómo funciona la financiación y cómo puede escalar los activos inmobiliarios. Así que se ha especializado en activos pegajosos, como digo, y va a ser una entrevista súper chula, porque nos va a traer cosas que te van a hacer, te van a empezar a... La cabeza te va a empezar a dar vueltas para que vayas a por esas rentabilidades que quizá con activos normales no puedas conseguir. Así que vamos allá. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Charlie. Pues nada, un placer la invitación y sobre todo pues dar la enhorabuena a ese tipo de iniciativas con estas entrevistas que sueles hacer, pues para que al final cualquier tipo de inversor, ya sea el inversor pues más precoz o que esté en fase inicial o como alguien experimentado, pues que le sirva, ¿no? Tipo de contenido. Y nada, agradecido de estar aquí y sí, menuda presentación. ¿Sabes? Qué bueno. Vamos a darle forma a la entrevista y seguro de lo que te digo, que vamos a ayudar a mucha gente a quitarse pues ese estigma o ese mito, ¿no?, que hay Sí. en este tipo de inversiones y a ver si les puede servir este contenido. Seguro que sí. Totalmente. Además, creo que va a salir una entrevista muy chula, como digo, ya verás. Así que si te Seguro parece, que vamos con sí. unas preguntitas de calentamiento para que, como siempre digo, quien no te conozca, te empiece a conocer, ¿vale? Rafa, ¿qué Fantástico. deporte, qué hobby te gusta? ¿Cuál es tu hobby, deporte favorito? Vamos, el fútbol pues, por el tipo de el deporte en colectivo, ¿no? Y luego, pues nada, últimamente más que deporte, pues hacer ejercicio, ¿no? Ir al gym y un poquito de actividad ya en solitario, te pones los cascos y te pones ahí a hacer ejercicio. Qué bueno, y sobre todo, como has dicho, ¿no? Mientras tanto, con los auriculares, escuchando un buen podcast, por ejemplo, ¿no? Vale. Por ejemplo, sí, sí. Segunda pregunta. Rafa, un libro y una película que te hayan marcado en la vida y si están relacionados con el mundo inmobiliario, casi que mejor. A ver, pues libro, me gusta mucho el libro de Robin Sharma, que es el líder que no tenía cargo. Desde, bueno, al final tienes que ser feliz con lo que haces, ¿no? Y Ujú. eso no quita que el día de mañana pues sueñes con metas, objetivos más allá o más altos, ¿no? Ya en cuanto a película, bueno, más relacionado también con el tema del mundo inmobiliario, no como tal, pero sí lo mismo, con el mundo de la inversión, pues, ¿no? El lobo de Wall Street, ¿no? Mm. Es una película que todos los inversores conocemos y que no te cansas de ver, ¿no? En esa tarde a lo mejor que no sabes qué poner, o esa tarde-noche que no sabes qué poner y te vuelve ahí a dar un plus de motivación, ¿no? Qué bueno, se sale un poco de Eso madre a sería. veces, pero sí, muy chula. Y el libro Sí, me sí, encanta, sí, ¿no? Porque al final sí. es un poquito el tema. Recuerdo que lo leí hace muchos años, pero es un poquito el tema de, no, Uh-huh. independientemente del cargo que tú tengas, tú tienes que seguir Uh-huh. manteniendo ese liderazgo dentro de ti, ¿no? El liderazgo va de dentro para Eso es. afuera, no del Sí. cargo hacia adentro, Sí, ¿verdad? y, Mm, y ser feliz con lo que uno haga. O claro. sea, da igual que seas camarera de pisos o bibliotecario, al final que esas 8 horas que una persona pues pasa comúnmente en su puesto de trabajo, que no se les haga cuesta arriba, ¿no? O que no cuando llegue el domingo a última hora piense, wow, mañana tengo que ir otra vez al trabajo o soportar a este cliente o a este jefe. No, trata de utilizar esos mecanismos a tu favor y bueno, aunque, oye, pues cobres poco dinero o no te motive, pero trata de hacerlo ameno y ves en tu cabeza pensando de que el día de mañana puedas conseguir otro objetivo, pero no lo puedes hacer desde la negatividad, ¿no? Porque si al final pasamos 8 horas en un trabajo, que casi pues más que con nuestra pareja o con nuestros amigos, llévate bien con tu trabajo, Claro, ¿sabes? Aunque pensamiento no te guste, pero positivo. llévate bien, eso es, Exactamente. ¿sabes? Por Vale. eso.
Rafa, ¿cuál es ese valor que guía tu vida? No darse nunca por vencido, ¿no? Al final, pues es un arma igual que tienes que utilizar a tu favor, porque aunque no te haya salido algo, no lo interiorices como tal y digas, wow, ya no voy a volver a intentarlo, esto me ha salido mal. Entonces, a partir de aquí, pues ya, por ejemplo, en el mundo de la inversión, ya entraremos más en profundidad, pues lo que fue mi primera operación, pues oye, no sale bien, no pasa nada, ¿sabes? A lo mejor es que no estabas preparado o tienes que hacerlo de otra manera o los pasos a seguir eran otros, porque no te des por vencido. Entonces eso Perseverancia, ¿verdad? a mí es algo que, Esa es la correcto, palabra. sí, hay que continuar, ¿sabes? Al ¿Mm? final nos tenemos que levantar y continuar, no quedarnos con esa espina ahí dentro, ¿sabes? Sino que la cicatriz te sirva pues Sí. para continuar adelante. Eso es, no, además lo dices con conocimiento de causa, por eso que comentaba al principio, Sí, ¿no? Que tu primera inversión no fue. Además, que la primera inversión marca muchísimo el resto de tus inversiones. Así que, mucho, bueno, incluso si te va supiste. muy bien, ¿sabes? Claro, Sí, sí, incluso si te va muy bien, marca. pies en el suelo siempre, Eso ¿sabes? es. Sí, sí, sí. ¿Vale? Rafa, ¿cuál es esa afirmación, ese mantra que tú te repites en tu día a día y que te sirve para seguir adelante? Que hay que continuar, ¿no? Y hay que motivarse. Pues ese mantra de decir, oye, vamos a ser un poquito mejor de lo que fuimos ayer. O bueno, ampliando un poquito el horizonte temporal. Vamos a ser un poquito mejor que el año pasado. O lo del año pasado que pensamos que no nos fue bien. Vamos a tratar de sacar pues, el lado positivo, ¿no? O incluso de lo negativo, hacer lectura para darle la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito mejores cada día. Muy bueno. ¿Vale? Rafa, última pregunta de calentamiento. Del 0 al 10, ¿cuán feliz eres haciendo lo que haces? Vamos a poner un 9 porque siempre hay algo que Mm, mejorar muy bueno. y por lo que hablamos de la pregunta anterior, siempre tienes que motivarte para tratar de darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Así que Rafa, ¿cómo llegaste al mundo inmobiliario y por qué te apasiona tanto los activos de bienes raíces? vengo de una familia, por un lado, pues mi padre pues ha sido albañil, ¿no? O ha tenido una empresa junto con mi tío, ¿no? Una empresa familiar de constructores, por así decirlo, pero a más pequeña escala. Ellos eran un grupito reducido que de obra en obra. Y bueno, pues eso por un lado. Y luego sí que es verdad que en la época un poquito antes del boom inmobiliario, pues bueno, se agitó el mercado en general, ¿no? En España. Y cada vez que viajaba o iba en un avión, cogías una revista, siempre había esa promoción de inmuebles, pues en la Costa del Sol o en Baleares o tal. Entonces yo miraba y veía que era un mundo que me gustaba, ¿no? ¿Sabes? Que esas miniaturas de casitas cuando veías en los escaparates, ¿no? De las maquetas, ¿no? Eh, me gustaba. Y por la parte de mi madre, pues igual, ha sido mucho de, no por gusto, sino que sí que era que se ha mudado bastante veces de casa y cuando eres pequeño, ¿no? O adolescente, pues te vas fijando y dices, wow, pues esta casa era mejor que la otra o esta... y claro, luego ya cuando vas entendiendo de cifras, pues bueno, te vas interesando más. Oye, pues mira, esta que vendimos en su día la compramos por tanto y luego por esta zona ahora vale tanto, que no era nada. Y a partir de ahí, pues bueno, aquí viene un poquito mi curiosidad y luego ya más en profundidad cuando me dedico al mundo de la banca, ¿sabes? Ahí Ujú, viene un poquito mi interés por el mundo ujú. inmobiliario en general. Qué bueno, qué bueno. Al final lo vas, por así decirlo, lo vas mamando, ¿verdad? Estás ahí todos los días en la familia, lo Sí, vas viendo, es algo sí, normal y al final pues ya tu sí. curiosidad, tu creatividad, porque al final es también, ¿no? Ser creativo, un poquito en el mundo inmobiliario, Eso ¿no? es. ¿Vale? Sí, luego también eso, los millennials al final hemos crecido con grúas alrededor, ¿no? Con nuestros 8, 10, 12 años ya veíamos grúas por todas partes y eso al final Totalmente. hay quien, bueno, pasaría y diría que eso es un trozo de hierros y tal, pero bueno, yo lo Sí. veía con otros ojos, ¿no? Que bueno, o sea, no eran solamente las personas mayores que estaban ahí viendo las obras, sino que si tú pasabas al lado de las obras en Sí, Mallorca, veías ahí a Rafa eso es. viendo las obras junto a esas personas, ¿verdad? No, pero eso Eso al final es, sí, sí. es empaparse del mundillo, muy bueno. Vale, Sí. Rafa, te tengo que dar la enhorabuena porque a tu edad, ¿vale? Como millennial, ya has conseguido tu libertad financiera, ¿verdad? Ujú. Entonces, enhorabuena. Y para nuestros oyentes, para aquellos que todavía no lo sepan,
qué es la libertad financiera, o danos tu opinión sobre qué es la libertad financiera para ti, cómo la vives y cómo contribuye a tu felicidad. Así, en simples palabras, ¿qué nos Bueno, dirías? pues sí, a ver, más que libertad financiera, a mí me gusta catalogarlo como felicidad financiera, ¿no? Al final, tú tienes que marcar, oye, pues con qué suficientemente tú puedes vivir a gusto, eso no quita de que pues un día puedas tener un capricho o poder viajar más de lo normal, etcétera, ¿vale? Pues si no, te tienes que encontrar feliz con lo que recibes y cómo lo has conseguido. ¿Vale? Pues porque a mí me encanta el proceso de conseguir pues, una nueva renta pasiva, me encanta el proceso de conseguirla. Y eso no quiere decir que la haya conseguido por casualidad, no. O sea, ese proceso que al final es el trabajo, entre comillas, pero que te haga feliz, ¿no? Porque el decir, no, vamos a conseguir la libertad financiera o soy libre financieramente. O, no, porque hay mucha gente que lo ve como algo lejano. Entonces, céntrate dónde estás y cuáles son los pasos o cuáles son las herramientas que vas a necesitar para conseguir poquito a poco alcanzarla. Entonces, ese camino que sea lo más feliz posible, o sea, trata de conseguir la felicidad financiera, porque quizá para algunos la libertad financiera son 10.000, para otros serán 20.000, para otros serán 3.000. Entonces, no te centres en eso, sino en el camino, ¿sabes? Así que, porque puede que te haga bien estar en tu trabajo actual y no tengas por qué dejarlo, ¿sabes? Entonces, trata de ser feliz en la consecución de esas rentas y vea por ello, ¿sabes? De una u de otra manera, por lo menos inténtalo. No, muy ¿Vale? bueno lo que has dicho, porque al final libertad financiera es muy subjetiva, es súper subjetivo. Sí, Y primeramente tienes eso que es. entender cuáles son tus gastos, ¿no? Es decir, oye, mira, yo voy a estar muy bien con una renta o con un Eso es. ingreso pasivo, no lo sé, de 2.000, pero a lo mejor otra persona son 4 y otras son 25.000. Entonces, en base a eso, tú tienes Claro, que adaptar y construir tu propia estrategia. Y luego has dicho otra cosa claro, muy y luego importante, Rafa. Has sí, dicho una cosa muy importante y es el tema de disfrutar el camino. ¿Sabes? No es solamente eso decir, es. yo voy a ser feliz el día que consiga esos 5.000 euros de ingresos pasivos o semipasivos, ¿no? Mensualmente. No, tienes que ser feliz, Ujú, como dicen en El Guerrero Pacífico, ¿no? Que es una película cojonuda, que dice que tienes que ser feliz ujú, en el camino. ¿Ah? eso Tienes es. que disfrutar el Sí, camino, no solamente el fin. Muy bueno. eso es. Es que nos van a vender 1.000 libros y métodos para conseguir la libertad financiera porque tiene mucho marketing, mucha mercadotecnia, pero al final uh, una persona que no ha mamado o no tiene cerca alrededor pues, a un círculo inversor, a saber libros que te dirán, no, pues vamos a conseguir de 0 a 10 millones. Eso a lo mejor no te hace falta. A lo mejor basta con que continúes en tu trabajo, porque lo que hablábamos antes, ¿no? El libro de Sí. El líder que no tenía cargo, disfruta de tu trabajo porque quizá te guste y luego al cambio, pues si quieres conseguir una, dos o tres rentas, quién sabe si el día de mañana esas rentas se revalorizan y te van a permitir dejar el trabajo, pero disfruta de ese proceso porque es más importante que no oye, me hace imposible leer un libro y decir, no, es que me dice el libro que tengo que conseguir 10 rentas sí o sí. ¿Cómo lo hago? Claro, es que es materialmente imposible. ¿Sabes? Fíjate metas alcanzables y poquito a poco Eso es. alcánzalo y disfruta del camino. ¿Sabes? Totalmente de Entonces acuerdo. eso yo le llamo pues, felicidad financiera. Ujú, qué bueno. Vale, vamos Mm. ya con los activos pegajosos. ¿Vale? Porque Rafa es un especialista en activos pegajosos. Es así como tú los llamas, ¿verdad? ¿Qué son esos activos? Sí, ¿O cuáles son esos sí, activos? bueno, activos pegajosos, activos pues más miedosos, ¿no? Que eh, la gente pues no centrarse en ellos pues los problemas que acarrean, ¿no? Todo el proceso eso, ¿no? Que parece que se te pega, ¿no? Y no puedes quitártelo de encima, pero de eso se trata, ¿no? Al final, esos activos pues pueden venir de procesos, por ejemplo, que estén ocupados o activos bancarios, ¿sabes? Que tengan algún problema, eso lo que hablamos de ocupación o de papeleo, ¿no? O luego, pues, activos que haya que reformar totalmente o que veas alguna parte de la estructura que digas, oye, pues esto a mí no me convence. Bueno, pues no lo descarte el 100%, sino evalúa con alguien especializado, pues ya sea de un abogado en el caso de ocupación o en el caso de estructura, pues como un arquitecto o un técnico, ¿no? Evalúalo porque a veces la gente quiere el llave en mano fácil y encima con rentabilidad. Entonces, esto no es fácil
de conseguir. Eso lo queremos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos desmarcamos para conseguir más rentabilidad y donde no haya tantos ojos puestos inversores? Pues con ese tipo de activos. Yo los tengo siempre en la mira. Activos pegajosos, ¿no? Me encanta el nombre. Además, aquí yo lo que veo que entra muy, muy en tema el hecho del binomio riesgo-rentabilidad, ¿verdad? Entonces, cuanto más arriesgado sea un activo, menos gente va a querer meterse en él, porque bien has dicho, ¿no? La gente quiere las cosas fácil. A ver, lo primero es, hay poca gente que se meta en el tema de inversión y de los que se meten quieren ir a las cosas fáciles. Entonces, como tú has dicho, para quitarnos ojos, ¿no? De esos activos, lo que hay que hacer es ir a por lo más difícil, ¿no? Especializarse, nicho. Los nichos son rentables. ¿Son más arriesgados? Eso Pudiera es. ser, puede ser que no, porque también te estás Sí, quitando mucha competencia. Vale, muy bueno. claro. Muy bueno, Rafa. Bueno, ya sabemos que entonces que tu modelo de negocio es meterte en problemas inmobiliarios, ¿no? O administrativos, o de ocupación, etcétera, ¿no? Como los topillos, Eso es. ¿no? Agujero que ve, agujero que se mete, ¿no? Entonces, problema que ves, Sí, problema que vas a por él. Dinos también, esos problemas administrativos que mencionas, ¿en qué consisten exactamente? Danos ejemplos. Porque bueno, un problema administrativo. los ocupas nos queda claro, pero por ejemplo los administrativos. Sí, pues un problema administrativo, más que problema administrativo, pues puede darse a lo mejor por alguien que esté en situación, pues eso, que no tiene dinero, tiene una deuda contraída pues con la administración pública y esa deuda aparece como carga en la nota de registro. Pues, quiere decir que esa persona sea esté ocupando la vivienda, sino que quiere quitársela de encima, pero tú, si vas a una inmobiliaria, esto normalmente pues no lo ven o te lo tienen que informar muy bien. Y la gente pues se echa un poco para atrás, ve como el embargo que no es algo limpio o donde querer meterse. Entonces, pues yo recuerdo una de las viviendas que donde una muy buena operación, pues no era de inmobiliaria, sino que era de particular a particular. Y claro, yo en ese momento no entendía muy bien. Y veía pues que el hombre pues tenía diversos embargos con la agencia tributaria, ¿no? Y que aparecían registrados en la nota simple, ¿vale? Entonces, lo que tratas de hacer es informarte pues ya sabes, pues, con un abogado o irte a la misma administración pública y decirle, oye, pues mira, me está vendiendo esta vivienda, estoy interesado, ¿cómo podemos hacer esto? Pues el simple hecho de, a la hora de ponerle un precio a la vivienda, pues hay que hacer un cheque para el vendedor y luego pues para otras cargas, igual que en el caso de las hipotecas, tienes que hacer un cheque para saldar la hipoteca cuando hay una vivienda con hipoteca con la agencia tributaria, pues igual, cuando hay una carga registrada de la agencia pública, pues se hace un cheque o te envían la, la, la nota de cargo y ese dinero va a parar ahí y ya está. Es una manera, por ejemplo, de hacerla simple que nos podemos encontrar o que el inversor se puede encontrar. ¿Sabes? Algo que nos chirría, bueno, pues vamos a informarnos antes de descartar el inmueble porque al final ese inmueble sigue teniendo mercado, ¿no? O vamos a darle pues otro valor o vamos a tratarlo de otra manera diferente, pero sigue teniendo mercado, ¿no? Vamos a solucionarlo de la manera más fácil posible, tirando de especialistas o tirando del hilo hasta dar con la información que nos lo resuelva, ¿vale? Qué Eso bueno. sería Y uno, para al por final ejemplo. llegar al comienzo, ¿no? Llegar a esa madeja, ¿no? Sí, eso es. Y ver a ver Y qué es lo que dejarlo puedes hacer. totalmente limpio. No, pero al final está muy bien, porque Correcto. en el tema inmobiliario es muy local, ¿no? Es muy local, aunque se va expandiendo, ya se está haciendo más globalizado con el tema de la tokenización y tal. Pero sí que es cierto que siendo local te puedes hacer con ese equipo, ¿no? De bienes raíces, con el que tú, el Claro. equipo del magnate ladrillo, lo llamo yo, ¿no? Que tú dices, tengo aquí a mi abogado Sí, especialista en esto. Tengo aquí a este arquitecto, ¿no? Como has dicho, para ver este otro tema. Entonces al final lo vas eso es. solucionando y vas disminuyendo los riesgos. Pero te hago una pregunta. Sí, Por... otro tema administrativo puede Sí. ser que, por ejemplo, hay muchas notas de registro que aparece como obra no terminada. Mm, Obra no terminada, pero resulta que la hay vivienda muchos. llevan viviendo pues hace 10, 15, 20 años. Bueno, pues esto es que en su día el constructor, o promotor no registró el final de obra. Vamos, que haces una tasación y formas correctamente al ayuntamiento y al registro y al final ya tienes la solución hecha. Entonces, mucha gente cuando ve eso lo pregunta al típico amigo que no entiende de inmobiliaria y dice, wow, olvídate de eso, para ver si vas a tener problemas. Bueno, problema, solución. ¿Vale? Vale. ¿Qué tipos de activos compras? ¿Vale? Porque tienes por un lado lo de ocupación, luego haces también, bueno, flipping o para alquiler, luego lo de problemas administrativos, etcétera. ¿Cómo haces? Bueno, explícanos mejor. ¿Qué tipo de activo es? ¿En qué ciudades en España?
localización, qué tipo de inmueble, características. Cuéntanos, ¿cuál es tu modelo ¿vale? de activo tipo? El modelo de negocio que más me gusta es el flipping, pues por el hecho ese, ¿no? De que en su día, pues mamé de mi padre, que ya aunque esté jubilado, pero mamé lo que es la reforma de arriba abajo y es un proceso en el que me involucro bastante. Vale, de hecho, pues uno de mis negocios pues es el tema también de reformas y rehabilitación de edificios, donde pues tengo un equipito con el que trabajo y ahí pues el flipping pues lo veo muy interesante. Sí que es verdad que estos últimos años, uh, como ha habido muchísima irrupción, ¿no? del sector de reformas, pues mucha gente se ha lanzado a ello y lo que es la oferta que había de ese tipo de activos ya no es tan atractiva, pero siempre sale, ¿vale? Y lo que sí que me gusta también es que los inmuebles o tengan bastantes metros cuadrados. Entonces, con bastantes metros cuadrados, que al final el metro cuadrado que lo cogemos, no sé, un ejemplo, a 1000, dándole la vuelta con una buena reforma, pues se pueda vender, que no te estoy diciendo ninguna burrada ni nada, se ha podido vender a 3500 o superior. ¿Sabes? Esto ha ocurrido ¿cómo? Pues con todo ese proceso de flipping y es el que más me gusta. Y Pero Rafa, últimamente, pero sí, coméntanos un poquito cómo es ese activo. Has dicho con muchos metros, pero dinos en términos de uh-huh, qué plantas, no lo sé, en qué sí. ciudades, coméntanos también Sí, distribución. aquí, a ver, aquí por metros, pues una vivienda que sea pues a partir de los 80 o 100 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues he tenido dúplex o a lo mejor un ático con una sola planta, donde el resto de vecinos pues hay dos inmuebles por planta. Ah, en fin, luego pues sí que es verdad que últimamente el modelo de negocio no es que lo haya cambiado, pero sí que he dado entrada a activos un poquito más conservadores en zonas universitarias o zonas más cercanas al centro de ciudad, porque, bueno, con el paso del tiempo tratan si bien a lo mejor, esto a mi parecer, o cada uno ya según su localidad puede cambiar, pero a mi parecer ese tipo de inmuebles, en el caso de bajadas o donde la tendencia del ladrillo no esté muy clara, creo que son los que menos valor van a perder y sí que se van a revalorizar un poquito y vas a tener más fácil a la hora de alquilar. Y esto te estoy hablando, pues, bueno, aquí en Mallorca, me gusta mucho también Valencia, Alicante también es una ciudad pues, que ha crecido muchísimo y me suelo mover pues, por la zona mediterránea, ¿no? Zona Que está muy costera, bien Valencia, comunicada. Alicante, Sí, Valencia y Mallorca. ¿Vale? Mallorca, Valencia sobre todo. Sí, Ujú. correcto. Vale, nos hacemos una idea entonces de qué tipo de activos. Y además ha mencionado también un poquito todo, ¿no? Al final, incluso zonas de universidad, áticos, ¿vale? Me gusta. Uh-huh. En el Mediterráneo, pues lo que es la playa y todo eso te queda cerca, ¿no? Luego, pues ya Sí, dentro de según qué barrios, pues uno si quiere más seguridad, porque no nos podemos ir a una primera línea de playa por precio, pues bueno, vámonos a esas zonas últimamente que ya te digo, zona universitaria o zona núcleo o centro o barrio cercano al casco histórico, ahí pues, se pueden encontrar se pueden comprar. cosas con paciencia, pero Ujú. todo es darle siempre una vuelta. Pero con paciencia se hace todo, ¿vale? ¿Y cómo buscas estos activos, Rafa? ¿Cómo lo haces? ¿A través de un API? ¿Lo haces a través de alguna plataforma, de particulares? ¿Cómo lo haces? Al final me muevo por contactos, por un lado. No descarto nunca nada. O sea, puede ser que un inmueble pues lo veas en un portal habitual y donde no se suelen ver muchas oportunidades, pero sí, cuando se trata de un problema, que son los activos que estamos hablando en todo momento, sí que puedes encontrártelo en un portal habitual, que puede ser Idealista, Fotocasa, Habitaclia, pisos.com, podrías encontrarte ahí el problema, pero normalmente, pues a través de contactos pues por el mundo de la banca, donde pues he desarrollado mi carrera profesional, pues a través de esos contactos pues me pueden llegar a algún listado o puedo estar informado de que, oye, pues va a salir estos lotes o echas un ojo, o servicers también, los servicers que son los que están o se encargan de los activos de fondo bancarios, bueno, no vas a llegar nunca a la persona que maneja todo el cotarro, por así decirlo, pero sí que esos contactos a través de los servicers, ¿vale? O esos comerciales, hay con alguno con el que puedes coger cierta confianza o abogados, ¿no? Que se encarguen de listados, ¿no? Y, bueno, y cierto modo
de ahí puedes sacar producto, que no todo es bueno, te sigo diciendo que al final todo es precio, pero hay que saber evaluarlo muy bien y hacer ofertas. Y a lo mejor nos podemos pasar, no sé, un año en que no compramos nada, pero ¿por qué? Por el tipo de operaciones que nos gusta hacer, ¿no? Que sean eso, muy rentables y donde haya problemas, pero que luego nos den mucha rentabilidad. Pero luego, por ejemplo, ahora, pues, recientemente, estamos en 3, 4 operaciones de repente, ¿sabes? En el corto plazo de un mes y medio que estamos a punto de cerrar. En cambio, el año pasado, pues casi no vendimos más que compramos, ¿sabes? Pero bueno, básicamente es porque lo que me pudo llegar el año pasado, lo que yo veía, no era interesante. eh, y bueno, sobre la pregunta es redes de contacto. Vale, no, al final, eh, Rafa, muy importante, oferta. ¿no? Además, te iba a hacer la siguiente pregunta, ¿no? El tema del Ujú, networking es súper clave, es súper importante, ¿no? Como te decía, es un mercado muy local, ah, y que muchas veces las mejores ofertas, aunque sí las hay también, ¿no? En los portales inmobiliarios que todos ujú, conocemos, muchas veces las mejores ofertas no están ahí, ¿no? Porque llegan siempre pues a esas personas que manejan un poco el cotarro, ¿no? Dependiendo de ciudades o barrios. Y claro, ujú, si eres capaz de conocer a esas personas de manera pues ya con confianza, ¿no? Porque confían en que no le vas a hacer perder el tiempo y que vas a ir a tiro hecho, vas a comprar esa propiedad, sí que es cierto que puedes coger o puedes llegar a hacerte con esos activos que son mucho más interesantes, ¿no? eso es. Eso es. Vale, Sí, entonces te es muy, pregunto, ¿y cómo haces tú tu networking? ¿Qué recomendaciones darías al magnate de ladrillo que nos está escuchando? pues a ver, es muy importante saber dónde, como inversor, ¿no? ¿Dónde te quieres destinar? Si, a ver, a cambio o de rentabilidad, pues prefieres delegar, ¿no? Y luego acotar un poquito tu zona y a partir de ahí hacerte con gente de la zona. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo con un grupo muy reducido de inversores, pero con una idea muy clara, ¿no? ¿Qué horizonte temporal te marcas? ¿Qué tipo de inversión, qué tipo de inversión te gustaría realizar? Si es comprar para mantener y alquilar, o comprar para reformar y vender, o comprar algo para reformarlo y dejarlo nuevo y que te dure muchos años. Entonces, a partir de ahí, y según las localidades que me pidan, tratamos de ajustar un poquito que sean localidades donde, sobre todo, pues la pico de crecimiento de habitantes y de población sea estable o creciente. Y bueno, pues ya te haces con gente de la zona. Ahora recientemente hemos visitado una localidad que nos parece muy interesante para tenerla en el radar, porque a lo mejor hay cierto inversor que me pide, no, Rafa, yo es que como veo que no encuentro nada para hacer flipping, no, yo quiero mantener en cartera inmuebles para alquilar. Eh, pues hay que hacerse con un API o alguien, un personal shopper de la zona en que me demanda y eso, y al final pues tratar de hacer ese contacto cercano que permita pues al final llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, ¿no? El vendedor del Mm, inmueble pues porque quiere claro. quitárselo de encima, el comprador que como inversor quiere obtener una rentabilidad a cambio de sus ahorros o de su herramienta de apalancamiento y luego el personal shopper pues ha molestado en conseguirme el producto que yo le he demandado, ¿no? Y es importante, ¿no? Esa red de contactos, pues hacerte o ir incluso allí a varias inmobiliarias de la zona, de una ciudad que conozcas o no conozcas, ¿sabes? Porque si el cliente te manda una zona concreta, pues tienes que ponerte a ello, ¿no? Remangarte y no. El cliente va a repetir la operación, no te va a recomendar si se ha sentido a gusto y obtiene un buen rendimiento. Ahora, si le has colado una cosa, pues por ganarte tú el dinero porque sí, seguramente no es que no te recomiende, sino que hable peste de ti y Totalmente. no repita ninguna operación, Hay que dar ¿sabes? al final siempre valor y calidad. ¿Vale? Te pregunto, hablando de valor y calidad, ¿no? Y ya como tú ya tienes experiencia en el tema, mucha experiencia en el tema reforma, ¿no? Que ya te viene de familia, te pregunto, ¿cuál es el valor que tú le das? Porque compras activos pegajosos, ¿no? De nuevo, tienen muchas veces, pues están destrozados por ocupación, etcétera. Entonces, Ujú. cuando los reformas, ¿cuáles son esos toques personales que Rafa Sánchez le da a esos activos? ¿Vale? ¿Dónde está ahí la firma de Rafa? ¿Qué les haces? Me gusta salir un poco de lo común. Ha habido una irrupción o hubo una irrupción hace ya varios años, ¿no? ¿Cómo te diría? Almacenes, ¿no? Tipo Leroy, Bricomar, Brico de Po, todas estas grandes almacenes, que sí, pues tenemos por un lado material
está muy bien de precio, que es el que no se ve, pues materiales de obra, ¿no? Cola, mortero, cemento, compra lo que quieras ahí, pero luego a mí no me da ningún valor poner un mueble que veo en el resto de reformas. O sea, un mueble que está en todos los pisos, seguramente, a ver, el cliente que no entienda de obra, pues le va a parecer bonito, una cosa cuando está reformada es muy bonita, pero yo que estoy metido en el sector, a mí no me vendas como lujo algo que puedo conseguir por 150 euros o 200 euros un mueble de baño en un gran almacén, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahí para darle un poco la vuelta? Bueno, pues con mi ficha de industrial acudo a diferentes almacenes, ¿no? De interiorismo y tal, que es seguramente el producto que yo voy a poner un poquito más caro, vale, pero es que ahí es el valor añadido que doy a mis reformas o a mi operación de venta, ¿no? Estoy vendiendo a lo mejor un grifo empotrado o un baño con grifo empotrado que no vas a ver en reformas muy comunes, o te estoy vendiendo a lo mejor una botería, una encimera de madera natural con mil descuentos. No quiere decir que sea muy cara, pero sí que es verdad que es algo que no vas a ver en un piso. De los 10 que vayas a ver, hay que tener un toque diferente, ¿sabes? Me molesto también, por ejemplo, a la hora de pues, el tema de iluminación o el tema de mecanismos electrónicos, que no sea el típico que se vea. Tampoco vamos a poner algo extravagante, ¿Qué pero sí que mecanismos vamos a darle un toque electrónicos? diferente. Tenga un poquito de domótica simple, o que, por ejemplo, pues los interruptores, pues que no sea la marca, el tipo Simón, modelo Sí. tal. No, vamos a meter algo que diferente, ¿no? ¿Sabes? Algo que sea vistoso, diferente y que llame un poquito la atención. Yo cuando suelo enseñar las viviendas que vendo, pues la gente se queda con eso. Oye, pues mira, ¿cómo has hecho esto? Es que muchos clientes luego, a lo mejor no se han quedado con la casa, pero sí que cuando han comprado otra, pues me han contratado una reforma, ¿no? Al final es negocio igual. Y en fin, eso me A esos gusta, ¿sabes? pequeños detalles, ¿no? Esos pequeños detalles que le Elegir dan bien más los valor. materiales. Rafa, ahora Sí. momento de que nos pongan los dientes largos, ¿vale? Dinos esa inversión que recuerdas con más cariño porque fue un exitazo para ti. Dinos con cifras, localización, tipo inmueble, que le hiciste, a quién se lo vendiste. Cuéntanos. Hay una muy peculiar, pues por la cifra que fue muy pequeña de compra y la rentabilidad que hubo por el camino, tanto de alquiler como después de venta posterior. Y es un inmueble que, bueno, fue un activo bancario, no había ningún problema, no había ningún problema de ocupación, no había ningún problema administrativo. Uh, y a diferencia de lo que me gusta hoy día, que es comprar metros, en ese caso era lo contrario, ¿no? Comprábamos un estudio de 30 metros cuadrados o de 26 metros cuadrados más 4 metros cuadrados de terraza. Eh, Valencia. pero no, en Mallorca, y era como una segunda o tercera línea de mar, zona San Agustín, Calamayor, y se veía el mar. ¿Qué ocurría aquí? Pues que el inmueble por dentro, pues bueno, no se sabía, ¿no? Esos activos que tenía en su día Aliseda o tal, y no se sabía si estaba ocupado o no. Como tenía un familiar que vivía cerca, pues bueno, yo rondaba la zona y dije, oye, mira, esté ocupado o no, esta zona está cerca de la playa, está bien comunicada, la autopista aquí detrás, centro comercial en 10 minutos, transporte público, en fin. Y fue un inmueble que adquirí por 33.000 euros. En el año, estamos hablando, 2015, 16 aproximadamente. La reforma, al ser tan pocos metros cuadrados, era muy simple, no sé si fueron unos 6.000 euros aproximadamente. Y, y bueno, se quedó impecable. Al ser pocos metros cuadrados le di un toque todo. Bueno, tengo una parte de redes sociales de como mis reformas y le di, hay fotos, le di todo que fuera blanco para hacerle el espacio más amplio. Y, y nada, luego a partir de ahí lo exploté como alquiler cuando en su día no estaba regulado aquí en las islas el alquiler vacacional o el alquiler turístico. Fue una bomba, continuamente reservas con muy buenas opiniones y verificaciones, ¿sabes? Por parte de Airbnb o Booking, Windu en aquel día, que era una pasta. Y el alquiler no te puedo decir exactamente, pero a lo mejor para hacer un estudio
podía ser, no sé, 15.000 euros brutos o al año aproximadamente. Y a los 2 años, bueno, como ya entraba un poquito en vigor o estaba ahí en el aire el poner o regularizar el, el tema de los activos Uso turísticos, ¿no? turístico. Por así decirlo, y yo no había opción de conseguir la licencia, pues lo puse en alquiler de larga duración con la cláusula de que la chica supiera de que estaba en venta también. Entonces le dejé un alquiler un poquito más reducido, pero en el momento en que hubiera una oferta positiva de venta, incluso que nos pudiera dejar acceder a las visitas una vez al mes para concentrar las visitas y no molestarlas. Y en eso que se vendió, vino una chica inversora austríaca y se vendió por 115.000 euros. ¿Sabes? Al final fue una bomba, no es difícil, simplemente pues había que estar ahí y había que darle la vuelta con esa pequeñita reforma. O sea, esto para que les sirva un poco a los inversores que todo es posible. Lo único que hay que saber un poquito de darle la vuelta y tener esa paciencia. ¿Sabes? Y si encima das con una zona que como en este caso, pues era la ubicación idónea, ¿sabes? Por lo que te comento, pues Palma, cerca del mar, tenía piscinita, ¿sabes? Aunque fuera en un edificio con mucha gente porque eran estudios, pero tenía las características como para que viniera ese inversor, que le entrara por los ojos y pagarme esos 115.000, que luego a partir de ahí hubo una anécdota al cabo ya de los años que estaba yo pues con un cliente de tema de reforma de fachadas que tenía un piso cerca, teníamos que rehabilitar una fachada y me contaba y dice, oye, era un chico, era un señor argentino. Dice, oye, dice, no te vas a creer, dice, pero hubo un chiquito, dice, que vendió aquí cerca un estudio, dice, por más de 100.000, tal, tal. Y yo me quedaba así hasta que iba tirando, tirando, tirando y se ve que en el barrio se había corrido la voz de que había alguien que vendió por más de 100.000 por primera vez y digo, pues me cuadra el año, me cuadra el edificio, digo, pues oye, Ricardo, pues fui yo. Te hiciste una Aquello, leyenda allí, en la zona. por eso fuera, sí, por eso ese inmueble pues fue un poco ya de decir, oye, nos vamos a dedicar un poquito a esto, ¿no? Ya, ya, ya. O Que sea, ahí fue cuando hiciste el seguramente, tic, ¿no? sí, Que dijiste, esto es sí, 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 rentable de sí, verdad. sí. Por eso cuando me has preguntado por qué operación, pues esta la recuerdo como muy, ¿No? muy buena, ¿no? Como para Y olvidarla, anecdótica. a mí no me pasó a Sí, mí, sí. que te ha pasado a ti, Y y encima de tampoco me voy a eso, olvidar. encima, Rafa, te gustan los problemas, nos ha quedado claro a todos, ¿vale? Pero ¿cuál es ese tipo de activo que tú nunca comprarías para ti? Porque a lo mejor es súper, súper problemático, pudiera ser, y que nunca ujú. recomendarías a un magnate de ladrillo. Me gustan los problemas, pero hay que saber uno dónde se mete, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Si te quieres dedicar a esto o quieres empezar a analizar los problemas, más allá de que luego inviertas o no, pero quieres empezar a analizar, donde no me metería sería en, por ejemplo, un edificio donde hubiera en una misma planta muchos, bueno, más que muchos, pues varios inmuebles ocupados o en una finca donde estuviera todo ocupado. Vale, entonces, aquí no me sentiría cómodo, porque ya entre ellos se suelen dar el chivatazo, se suelen proteger mucho, ¿sabes? Suele haber esos clanes, ¿no? Que me ha ocurrido, ¿no? Que a lo mejor el inmueble está catalogado como ocupado, pero luego no vive nadie dentro. Entonces, ¿qué pasa? Sí que enfrente hay alguien que vigila y dice, oye, pues mira, ya va viniendo gente aquí como que sabe que están a la venta y entre ellos ya como diciendo, empieza a venir porque en el momento que lo compren ya te pueden soltar dinero. Entonces, cuando hay varios ocupas en una misma planta y no me da buena impresión, huiría de estos activos, ¿sabes? O no lo recomendaría para nada. ¿Sabes? Ya suficiente con o a lo mejor un trámite de una desocupación o demás que ya para iniciarte ya está bien, para tener, pero cuando ya te metes en un jardín de ese calibre no sabes cómo puede acabar el asunto. Sí, sí, no, totalmente. Vale. Vamos un poco con tema financiación, ¿no? Porque compra las viviendas, hay Ujú, algunas pues que se pueden pagar a tocateja, ¿verdad? Porque el precio no es desmesurado. ujú. Pero cuando ya nos Sí, pasamos un poquito a lo mejor de precio, te pregunto, ¿cómo es tu estrategia de financiación y apalancamiento? Si nos puedes decir vale. qué tipo de bancos, ¿vale? ¿Son pequeños, grandes o cómo lo haces? Si lo haces a través de un Ujú. asesor hipotecario.
¿Qué plazos de amortización? ¿Fijo, variable? ¿Qué recomendarías? Pues mira, aquí para iniciarte, seguramente lo suyo es tirar de apalancamiento, ¿no? De cualquier tipo de activo. Pero ¿qué ocurre? Con estos que a los que nosotros nos gustan, si sobre todo están ocupados o pueden tener ocurre ahora el caso, ¿no? Que hay 3 activos en los que estamos interesados y tienen un alquiler, no de renta antigua, pero sí un alquiler que se subrogaría, ¿no? Y en ese caso, claro, es difícil ir ahí con un tasador o que te den permiso para hacer la tasación y posteriormente para financiarlo, ¿no? Uh, entonces, yo primero tiraría por un inmueble que tenga problemas, ¿no?, de reforma o que haya que adecuar, donde sí que puedas financiar y, bueno, tratar de con ese inmueble, pues si el día de mañana ya lo has revalorizado, poder apalancarte, ¿no? Con pidiendo una ampliación de hipoteca. Esto sería una de las vías. En mi caso, antes, como te comenté, pues bueno, comentaba, pues sí que trabajé en banca, pues pude aprovechar al inicio el uso del apalancamiento pues en altos porcentajes, pero siempre con una meta muy clara. Quitarme los activos que no fueran estratégicos de encima. ¿Qué conseguía con esto? Bueno, pues por un lado, pues conseguir haber revalorizado el activo, pues una reforma o comprándolo muy barato y eso, pues vendiéndolo vía flip. Entonces, saldábamos hipoteca y ya contábamos con cash, ¿vale? O sea, inicialmente financiarnos, luego revalorizarlos, vender, saldamos hipoteca y ya contamos con cash. Y ya me voy a esos activos que hablamos ocupados, ¿no? O que no se pueda acceder. Entonces, cuando ya me voy a esos activos, pues es con cash. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí para escalar mi negocio? Pues todo empieza con el primero que compras a tocateja, ¿vale? Todo empieza con ese, porque luego es la bola, ¿no? Ese inmueble ya una vez has accedido, ya lo has desocupado o ya le has aportado valor, lo has comprado limpio, ya puedes financiarlo. Entonces ya te va a permitir, no va a hacer falta que lo vendas, pero sí que al financiarlo te va a poder permitir ir al segundo, ¿no? O sea, has financiado uno para comprar otro. Entonces esto sería otra vía para pues, continuar y escalar este Entonces, negocio, ¿no? la bola de nieve empieza, ¿verdad? El Eso es, interés eso es. Y compuesto. luego siempre sí, luego siempre estos últimos años, estos últimos 6 años, he jugado también mucho con la vivienda habitual. La vivienda habitual lo que me ha permitido, bueno, me gusta, pues eso, comprar una vivienda donde haya oh, potencial por reforma o porque haya comprado un problema. Entonces, como vivienda habitual te la financian bien, luego tú le aportas el valor y al venderla, siempre va a Claro. ser pues, en nuestro tipo de operaciones con muchísima más rentabilidad. Tenemos 2 años para hacer la reinversión de ese dinero para no pagar impuestos en vivienda habitual. ¿Vale? Pues entonces una parte va destinada pues, a comprar otra vivienda habitual y otra pues puede ir destinada a comprar otro activo. ¿Vale? No Eso voy a es. estar siempre cambiando de casa, pero sí que es verdad que las últimas 2 viviendas habituales pues se han vendido con márgenes muy altos y me ha permitido pues hacer uso de esa estrategia, ¿no? Sí, no, de hecho, además te llevas un doble ahorro, ¿no? El primero es, bueno, un Correcto. triple beneficio, ¿no? El primero es que el tipo de interés va a ser más bajo, ¿no? Pues es destinado a vivienda habitual. Segundo es que te van a dar probablemente, bueno, seguro, mucha más financiación. Te pueden dar, incluso siendo un millennial, te pueden dar el 100%, ¿verdad? Y luego tercero, el tema que has dicho de Uh-huh. la reinversión, ¿verdad? De vivienda habitual, ¿no? La fiscal de pluralidad. Sí, Qué bueno. eso Vale. es, correcto. Sí. Y en cuanto a la gestión de esos inmuebles como tal, el día a día o el mes a mes, dependiendo Uh-huh. cuán pejillero, ¿no? Pejillero sea ese inquilino o no lo sé, o a lo Sí. mejor el activo, ¿no? ¿Cómo lo sueles Uh-huh. hacer? ¿Lo haces tú de manera activa? Entiendo que no, porque está por diferentes ciudades. Pero bueno, coméntanos, ¿cómo lo haces? ¿A través de quién? ¿Qué precios te cuesta? Pues no soy gran tenedor de inmuebles de alquiler y como bien sabes, me gusta sobre todo el tema de flipping y si decido alquilar, pues por ejemplo en el caso de Valencia, pues enfocado a zona de estudiantes, aunque no está alquilado a estudiantes, hemos comenzado
pues este último contrato, por ejemplo, de alquiler, pues por una pareja, porque queríamos hacer una reforma completa del inmueble. Pero como al final, hablando con inmobiliarias de la zona y demás, la zona estaba muy demandada, dije, bueno, pues no, vamos a encontrar, y ya se nos había echado encima lo que es la temporada, la campaña, bueno, universitaria, por así decirlo, tiramos de una pareja que buscaba en la zona y ese está alquilado, por ejemplo, a larga duración. Eh, Eso sí, con un contrato de vivienda no habitual o porque estimamos dentro de 9 o 10 meses meterle la buena reforma, ¿sabes? Y ya entrarlo dentro de la rueda de alquiler por habitación, ¿sabes? Por un lado. Entonces, ahí está el contrato. No llevo una gestión activa que digamos, porque ya se ha hecho el contrato de esa duración. Y luego, por otro lado, pues otro alquiler, por ejemplo, es que no me gusta tener inmuebles del montón y alquilarlos y vale, sí, eso es el método más fácil, ¿no? De generar rentas pasivas a través de inmuebles que cerca de tu zona o que te cuesten menos de X y las alquilas y te generan cash flow eh, X. No, a mí me gusta más que haya buena tajada y ya está. Y entonces, otro alquiler del que no me quiero desprender es uno que tengo por aquí cerca de la zona, que es alquiler larga estancia. No quiere decir larga duración, ¿sabes? O sea, larga estancia es más de 28 días. Esto lo podemos encontrar en plataformas como Airbnb o tengo otros conocidos que están dentro de una empresa de lanzadera, ¿no? Se dedican a ello, que es B2Rent. Y, y eso, a partir de 28 días, tú puedes alquilarlo por el tema ahora que hay muy en auge del nomadismo digital o gente que puede trabajar desde cualquier zona y bueno, entonces la gestión, por un lado, no me ocupa mucho tiempo porque no son cortas estancias como un Airbnb turístico habitual, ¿sabes? Que a lo mejor te reserva 3 5 10 noches, el mínimo que tú pongas, sino aquí mínimo 28 días, ya sé que es mínimo para estar un mes. Y, y luego, pues eso, lo que es el tema de, a día de hoy lo llevo yo, ¿sabes? Y no me supone hoy pues un impedimento, ¿sabes? Que luego, no sé, pues un alquiler ya, oh, eso, más tradicional, más normal, bueno, pues tiene que ser una persona donde sí que pues pase unos filtros de eso, de solvencia económica, o antigüedad o experiencia laboral, donde esté documentado pues, que tiene contrato en vigor, etcétera. Y ahí sí que, pues, que pase el filtro y que no me preocupe si quiero mantener ese inmueble durante años de estar detrás de la persona para cobrarle o tal. Y como los inmuebles los suelo reformar para que duren años, no me supone una gestión muy activa, ¿sabes? O No no mucho quiero tiempo. que me suponga, porque al final, así lo que hablábamos en una de las primeras preguntas, libertad financiera o felicidad financiera, pero que no nos ocupe mucho tiempo, ¿no? Que al final ya Y el hacerlo lo más trabajo es pasivo posible, ¿no? que sea otra cosa. Sí, Sí, porque al fin y al eso, cabo ya sabemos que ¿vale? esto es semipasivo, entonces al final que no sea algo activo, Correcto. ¿verdad? Que es lo que no queremos. Sí, Al final lo que eso queremos es es. gestionar mejor el tiempo, ¿verdad? Sí. Vale. Rafa, te pregunto, porque yo soy de la opinión que se aprende mucho tanto de los éxitos como de aquellos situaciones en las que no hemos tenido tanto éxito, ¿no? Como nos gustaría, que básicamente ha sido todo lo contrario. Entonces, pero se puede aprender mucho, ¿no? De esas caídas. Entonces te pregunto, decías que tu primera inversión no fue ideal, no tuviste ese éxito o esa rentabilidad que esperabas, pero cuéntanos un poco más, en pocas palabras, ¿cómo fue? ¿Por qué piensas que no fue una buena inversión? Bueno, la primera operación no fue una buena inversión, pues porque al final yo creo que hubo todo, que es, bueno, paciencia, que es una uh, de los cimientos o de las bases que a mí me gusta remarcar, la inversión inmobiliaria. Hubo paciencia, hubo un inmueble pues, nuevo, ¿no? Que no había que reformar, hubo todo, ¿no? Hubo alquiler por el camino para tratar de rentabilizarlo y no. Lo que no hubo es momentum, ¿vale? Ya, No hubo momentum. ¿Por qué? Pero por desconocimiento, ¿no? Aunque me gustara el mundo inmobiliario, desconocía que una inversión en obra nueva, pues, bueno, iba a salir así de mal. Y el desconocimiento también de que, bueno, te lo puede recomendar un familiar, como fue el caso, que ya pues compró la casa al lado y vivía en esa localidad, esto era en un pueblo de Granada, ¿vale? Uh,
O sea, la Pues vivienda por fue en un mucho pueblo de que... Granada. ¿Qué te costó la vivienda? Sí, la vivienda fueron unos 140.000 o así, aprox, ¿sabes? Estoy hablando, y eso es del año 2006 aproximadamente. Claro. Bueno, El año dice mucho, justo sí, antes momento. de... Vale. Claro, claro, claro. Entonces, de eso te lo pintaba muy bonito, el dossier, cómo va a estar terminado, dónde está ubicado, es fantástico. Eh, Como primera inversión, pues te lanzas a ello, pero luego pues no salió como, ¿sabes? Se vendió hace, y con todo el paso de estos años para tratar de aminorar lo que es la pérdida, lo aguantamos muchos años y se vendió el año pasado, hace año y poco, por casi la mitad, fíjate, Claro, pero ¿sabes? muchas veces es Entonces, mejor vender y asumir la pérdida, ¿verdad? Que claro, pensar que ese sí, sí, activo sí, va a sí. valer lo mismo o más en 30 años, porque muchas veces muchos activos que en esos años, 2005, 6, 7, 8, 9, ¿no? Hasta que ya empezó a Claro, caer, no van a sí, recuperar esos precios en la vida, sí. ¿verdad? En la vida. Sí, Entonces es sí, no, mejor asumir la pérdida. sí, esto es algo que uno se tiene que meter en la cabeza, que no siempre todas las operaciones van a salir bien. Y que, por supuesto, con el paso de los años o con las cicatrices, ¿no?, que te puedan dejar en el mundo de la inversión, tienes que acordarte de ellas. Acordarte para bien, o sea, sacarle el sentido positivo, ¿no?, de la lectura, porque seguramente te lo van a volver a plantear el día de mañana y, Claro. bueno, no quiere decir que no acometas una inversión en vivienda de obra nueva, que yo a día de hoy ya no la estoy haciendo, pero sí que te da ciertas pues, pistas de, bueno, lo que te pasó, por qué pasó, estamos ante la misma situación o no. Y bueno, hay que aprender de ello. ¿Sabes? Esta vivienda, pues porque luego estuvo muchos años alquilada, ¿sabes? Muchos años, desde el 2006-2007 a eso el año pasado que se vendió. ¿Qué porcentaje de inversión has estado Pero sacando anualmente? ¿Aprox? nada, nada, si es que esta vivienda, más que porcentaje de rentabilidad, era comprada en 140 y se estuvo alquilando en 475 euros mensuales. ¿Sabes? Imagínate, porque al final, una vez ya metido, te das cuenta de que el pueblo no tiene demanda, que los alquileres allí se pagan a ese precio. Allí un piso de alquiler, esto porque era una vivienda pues unifamiliar, adosada, y era nueva y era más grande, pero allí un piso de alquiler pues te cuesta 180 o 200 euros, ¿sabes? Pero fíjate una Entonces, cosa, echando cuentas, echando cifras rápido, claro, estuviste sacando como un uh-huh, 4 o un 5%, ¿no? Un 3 y pico, un 4% anual. Bruto, ¿eh? no, Bruto. bruto, sí, sí, Digamos sí, un sí, 3 un 4 neto. Ya se está sí. con el Uh-huh, alquilado hasta el 2022, desde el 2006 son como 15 años. 15 años sí. a un 3%. Bueno, hubo años inhabitado, pero bueno, sí, Vale, pero échale. puedes hacer, sí, Al sí. final es un 45% que has sacado del alquiler. Si luego lo has vendido a la mitad de precio, has perdido un 50. Uh-huh, Has ganado un 45 alquiler, has sí, perdido un 50 de revalorización. Vamos, que no se ha revalorizado, se ha devaluado. claro, Al final, más o claro. menos, has perdido, sí has perdido, pero no ha sido tanta la pérdida. Si nos ponemos así exquisitos, Sí, ¿sabes? sí, por el hecho ese de haberlo mantenido, ¿no? Sí. Como el inversor de bolsa que mantiene una acción porque le paga dividendo, pues bueno, por ese lado la rentabiliza. Casi, casi Pero lo bueno, comido por lo servido. Sí. sí, pero sí que es verdad que la inversión nada tiene que ver con la que hacemos a día de hoy, que buscamos otro plus y otra salida en el mercado, ¿sabes? Porque esa vivienda no me ha permitido nunca apalancarme porque se haya revalorizado, no he podido ampliar capital, Ya. me ha consumido CIRBE, ¿no? Desde CIRBE, pues Sí. bueno, la radiografía que tenemos de riesgos en el Banco de Financiera, sí. España o de deudas, claro, ahí pesaba, por mucho que yo sí que tuviera unos ingresos y me pudiera apalancar, pero encontrarse a gusto también con la deuda. Entonces hay que saber utilizarla. Y esta, quieras o no, comía o salía en la radiografía como ahí, pues, la parte oscura, ¿no? Porque no comía, pero no producía, Mm. ¿sabes? Y en fin, hasta que eso, decidimos, oye, fuera Bueno, y ya listo. te has quitado la Seguimos adelante. mochila, ya te ha dejado de estorbar Mm, y ahora ya estás un poquito más. Ahora ya puedes correr, ¿no? Antes tenías que ir un poco eso así es. de puntillas. Vale. Sí. Rafa, penúltima pregunta. Y haciendo un poco de autocrítica, que ya veo que has empezado a hacerla, pero vamos a profundizar.
Y con total honestidad, ¿qué le dirías al Rafael de hace 10, 15 años, ¿vale? Cuando empezaste, bueno, sí, 10, 15 años cuando empezaste a invertir, ¿qué le hubieras dicho para que llegara más lejos? Más allá de lo que nos acabas de comentar. Yo le diría que aplicara pues todo el sentido común que se puede aplicar en una inversión. El sentido común es los pelotazos existen. Bueno, pueden existir, pero si te cae un pelotazo como primera operación, no es lo habitual. ¿Vale? Tienes que estar en el ruedo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, formarte, rodearte. En España o en general, ¿no? Hay mucho ego, ¿no? De decir, ay, pues este que me va a enseñar. Yo controlo mi zona y tal. Bueno, es que a lo mejor no te enseña de tu zona, pero te enseña técnicas de comprar con descuento o te enseña técnicas de, oye, no tengo dinero. Ahora vamos a utilizar una operación donde vamos a hacer un alquiler con opción a compra obligatoria pues dentro de 2 años. Oye, no me apetece financiarme pues, porque los tipos bueno, no están eh, desmesurados, pero sí que han subido y vamos a tratar de hacer la operación diferente. Entonces, durante esos 2 años, a cambio de una cesión de derechos, me va a permitir comprar el inmueble y realquilarlo sin poner prácticamente dinero o financiarme. ¿Sabes? Entonces, eso, asesorarte, rodearte bien y luego le recomendaría también al Rafa que dentro de las operaciones que ha hecho, sí que a lo mejor haberlas rotado o haberle dado un poquito todavía más de un acelerón más, ¿sabes? Pero claro, esto no lo sabes hasta que ves pasar una crisis como la del 2008-2010, del boom, que veías inmuebles que antes valían 50 y hoy valen 200. Pasado, pero bueno, al final repetiría lo mismo, incluso la mala operación y coger eso, comprar, disfrutar del camino, como se está haciendo y continuar, o sea, Mm. comprar bien y comprar para que haya margen sobre todo. ¿Sabes? No, y siempre pensando en el futuro, ¿no? Que esta operación va a condicionar a las del futuro. Ha habido una cosa que me ha Eso es. gustado que has dicho, ¿no? Lo de cuidar con los pelotazos, Ujú. porque a verlos, haylos, ¿verdad? Los hay. Pero ¿qué Sí, sucede? Que probablemente al principio no te vayas a encontrar con esos pelotazos, sino que más bien tú vayas a ser la pelota y te van a dar patadas. ¿Verdad? Entonces hay que tener un poco sí, cuidado con eso y según vayas cogiendo ya contactos, muy importante, ¿no? El networking y experiencia, entonces ya te puedes ir a ese tipo de operaciones. Entonces, si te viene algo eh, mm, que parece demasiado buena oportunidad, desconfía. ¿Verdad? Desconfía y dale una vuelta sí. y pregunta a Sí, personas porque que a lo mejor sepan más que tú. ¿Verdad? Que a lo mejor te van a está decir, bien. oye, aquí es donde está Sí, el truco. correcto. Y el pelotazo al final, muy, 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 muy rara vez viene dado. Porque alguien te va a presentar algo que es un pelotazo. No, el Claro. pelotazo al final lo tienes que hacer tú. O la jugada, como el Messi, tienes que hacerla tú. Una cosa es que recibas el balón en el centro del campo, pero tú no sabes si te vas a ir de uno, dos, tres contrarios y meter el gol de tu vida. Lo has hecho tú, ¿no? Entonces, yo he recibido Eso es. un O te van a melón lesionar, ¿verdad? hoy y el melón tengo que ir sorteando o ir quitándole las tajadas y me voy a encontrar dentro pepitas de oro, pero voy a tener que quitar la tajada pues porque hay un ocupa o porque hay un tema administrativo que resolver, tal, y luego porque hay que reformarlo. Y una vez ya he quitado tal, llegamos al área, ¿no? Y metemos el golazo, pero ha habido un proceso, o sea, el Eso pelotazo es. lo creamos. Y para crear el pelotazo, pues tienes que estar informado, tienes que estar, eso, bien asesorado, rodearte bien, seguramente pues ese tipo de inmuebles o activos sí que te pueden llegar por un tercero y que conozcas y te dice, oye, Rafa, yo sé que tú te encargas de esto, pero bueno, yo no tengo el cash o no, o yo no me ocupo de inmuebles ocupados, o valga la Me redundancia, apetece. así que te lo cedo a ti, ¿sabes? Vale, vamos con la última pregunta. Rafa, ¿qué le dirías? Vale, ya como reflexión final después de todo lo que has dicho, pero reflexión final en pocas palabras, ¿qué le dirías a una persona que quiere conseguir su libertad financiera a través de los bienes raíces? Pues que es un buen método, es un buen vehículo de inversión porque a ver, en España, por lo general, está muy arraigada la inversión inmobiliaria, siempre ha gustado el ladrillo.
diferente es que los tiempos cambien y, bueno, paro juvenil y todo esto hace que no se pueda acceder tan fácil como quisiéramos, ¿no? O como el ciudadano joven de a pie quisiera. Pero una vez das el primer paso, pues porque tienes tu trabajo estable, consigues unos ahorrillos, uh, te llega un inmueble, porque al final bueno, te llegan, ¿no? Cuando tú quieres comprar algo, pues, si te llega una buena oportunidad, no, no te, no te centres en la casa de tu vida. ¿Sabes? No te centres en la casa de tu vida porque la casa de tu vida te puede salir cara. Yo he visto muchos amigos o conocidos que, bueno, que dicen, es que tú has tenido suerte. No, la suerte no, ¿sabes? Porque tú a lo mejor has querido hipotecarte residencial con piscina, tal, o cochera, zona top, y vives, entre comillas, pues genial, pero yo he preferido destinar ni la mitad de tu presupuesto a un inmueble que sí que es mi vivienda habitual, que le voy a dar la vuelta y luego la revendo, y el día de mañana ya, si me apetece, con todo lo que he generado, ya me podré comprar tu vivienda, ¿sabes? Libre de cargas o me la puedo alquilar pues por las rentas que haya generado. Entonces, no te centres eso en la casa de tu vida, y que si realmente quieres vivir de los bienes raíces, que lo veas como un negocio, ¿sabes? Y busca el negocio en reformado, busca el negocio en la gestión. Existe hoy día la figura de personal shopper que, bueno, a lo mejor no te permite comprar, pero sí que estás en contacto, ¿no? Continuo de activos, de personas muy experimentadas y eso al final sí que en cierto momento te puede hacer el clic de decir, vale, en mi momento voy a comprar ya. Pero yo ya sé, yo ya conozco una zona, yo ya cada vez que me manda algo, pues se vende enseguida. Que todo llega, pero lleva un proceso, ¿vale? Lleva un proceso y ese proceso tienes que marcarte los tiempos Ujú. sin obcecarte con, oye, no, es que yo en 5 años quiero ser libre. No, ya te dirán, ¿no? Tus operaciones si vas a poder ser libre o no. Ojo por el camino, pues has tenido una mala operación y esos 5 años que tenías en mente, pues ya no lo consigues y te frustras. No, lo ves disfrutando, lo que hablábamos, y a cambio, pues eso, Mm. trata de hacer buenos contactos y cada operación que hagas, que sea un paso firme, ¿no? Que sea un Y paso para cuando conseguir tu menos libertad te lo financiera esperes, y esté sí, claramente, sí, claro. eso es. Vale. Cuando menos te lo esperes, pues sí que a lo mejor te plantas un día y dices, oye, pues resulta que estoy recibiendo 3.000 de rentas pasivas, o resulta que aquel inmueble que por X circunstancias no lo vendí, o han rehabilitado la zona y resulta que ahora es una zona top, pues se ha revalorizado un por tres, no sé, Claro, no, y esas si lo cosas vendo ya suceden. me ha permitido... Claro, y hay cosas Sí, que sí, no puedes sí, saber a sí, priori cuando estás analizando la oportunidad para comprarla, pero que luego sucede, eso es. pues muy bien. Sí, Vale. sí, y lo he visto, esto es así, Charlie. No, claro que Pues, sucede. Mira la oportunidad que tuviste tú en Mallorca. Muy bien. Con esto llegamos al final de la entrevista. Rafa, de verdad ha estado muy bien. Nos hemos enterado muy bien de lo que son los activos pegajosos, cómo de verdad, ¿no? Cómo actúa el binomio rentabilidad-riesgo y cómo cualquier inversor se puede aprovechar de él siempre y cuando pues esté dispuesto a asumir un poco de riesgo y trabajar, ¿no? Al final no es un activo puramente pasivo, ¿no? Semipasivo como eso es, y requiere de investigación, análisis y perseverancia, como decías al principio. Con correcto. Sí, esto sí. estoy seguro, ya verás, como decía al principio, ha salido una entrevista muy chula y seguro que va a haber personas que Entonces, quieran contactar contigo, ¿vale? sí, Asesor pues, Millennial. pues, Así que coméntanos rápidamente dónde pueden contactar contigo, plataformas, redes sociales. donde suelo ser más activo, y donde, por cierto, pues nos conocimos fue a través de Twitter, ¿no? A través de la cuenta de Asesor Millennial, por mi nombre, Rafa Sánchez, Subastas. Y bueno, luego tenemos varias otras vías de comunicación, pues publico una newsletter mensual, que la podéis ver también en cabecera del perfil de Twitter, que es Substack, asesormillennial.com. Y después este año me he propuesto pues dar un poquito más de visibilidad a este tipo de inversión y de activos, donde creo que hay gente que se puede documentar o puede tener información y hemos habilitado cuenta en Instagram también de Asesor Millennial, eh, y, y veremos también de darle un poquito de forma a vídeos cortos pero muy educativos
YouTube, en el perfil de Prime Subastas, ¿vale? Entonces, Prime Subastas. Sí, por cualquier canal de estos, estaré encantado de atenderos, como lo suelo hacer habitualmente, ya te digo, sobre todo porque él es el hizo de Twitter y, y nada, pues encantado de ayudaros pero si tenéis cualquier duda en este tipo de activos. Y a ti, Charlie, pues igual que un placer, ¿sabes? Por dar espacio o cabida a estas entrevistas eh, y, que vienen muy bien a la comunidad inversora. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Como digo, nos has traído un nuevo enfoque, ¿no? Hasta ahora no habíamos tratado, pues, esos personas que quieren meterse en problemas, ¿verdad? Pero esos problemas al final significan rentabilidad. Entonces, ¿quieres rentabilidad? Sí, Échale un vistazo, ¿verdad? Al final, las personas, si sí, somos, sí. si nos convertimos en solucionadores de problemas, tenemos mucho valor. Y ese valor lo podemos transformar a través de los bienes raíces. Y ese valor, al final, te va a ser devuelto. Te va a ser devuelto. Eso es, Muy bien, Rafa. eso es. Rafa Sánchez, Así es. inversor millennial, asesor millennial. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos los magnates de ladrillo que nos han estado escuchando hoy aquí. Y por favor, suscríbete si no lo has hecho hasta ahora. Pon cualquier comentario, cualquier cosa que te gustaría que Rafa te conteste, que yo te conteste. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.